Muy buenos días, compañeros y profesor. Hoy me corresponde la exposición del tema política de ética, estética y ciudadanía. Entonces, para empezar, vamos a analizar esta cita de la política educativa con respecto a la ciudadanía del siglo XXI, perdón. Los procesos educativos formarán personas que se desenvuelvan como miembros activos de una comunidad civil, titulares de derechos políticos con responsabilidad social, respetuosas de la ley, personas responsables, comprometidas con sus deberes ciudadanos y el bien común, así como con las prácticas de una democracia participativa y colaborativa en el marco de los retos del siglo XXI. Entonces, para empezar, me gustaría tal vez que Alex y Esteban eh, se refieran a esta cita. eh, Más precisamente a la parte de la formación de personas responsables y comprometidos con los deberes ciudadanos, que se refieran a cómo podrían educar para formar personas responsables. Ok, muchas gracias. Luego, la otra cita, ¿verdad? Con respecto a la ciudadanía del siglo XXI, es que los procesos educativos formarán ciudadanos y ciudadanas con habilidades críticas en 12 áreas. Habilidades con el fin de promover nuevas formas de pensar y habilidades para la socialización y el desarrollo colectivo. Entonces, como vemos, hay dos áreas muy importantes, ¿verdad? Las formas de pensar, que en matemática podemos implementar varias estrategias, y habilidades para la socialización, es decir, que nuestras estrategias metodológicas tienen que eh, tener un eje de que permita la socialización y el desarrollo colectivo entre los estudiantes. Luego, entrando ya a la parte de educación en valores éticos, quiero empezar con esta cita del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que dice que en la vida cotidiana suele hablarse indistintamente de la moral y de la ética, para referirse a todo mundo de valores, actitudes, principios y normas. Eh, la autora Adela Cortina, en su obra Un mundo de valores, plantea la siguiente pregunta: ¿existe alguna diferencia entre estos vocablos? Tal vez Ismael nos pueda decir si para él existe una diferencia entre la moral y la ética. Ok, muchas gracias. Sí, generalmente tal vez no tenemos tan claro qué significa cada cosa, pero en realidad vemos que eh, distintamente del término, lo se utiliza para referirse a valores, actitudes, principios y normas. Con respecto a esta pregunta, ¿verdad? Esa misma autora afirma que los términos ética y moral en sus respectivos orígenes tienen el mismo significado. Además, ambas expresiones se refieren a un tipo de saber que nos orienta para forjarnos un buen carácter y enfrentar la vida con altura humana. Bueno, ya en lo que respecta al lenguaje filosófico, sí hay distinción entre la expresión moral y ética, porque se necesitan dos términos diferentes para designar eh, a su vez dos tipos de saberes. Uno de parte de la vida cotidiana, ¿verdad? Que siempre ha estado presente, que es la moral, y otra que reflexiona el, sobre el filosóficamente, y por tanto nació al mismo tiempo de la filosofía. Es decir, la ética es la filosofía moral. Luego, bueno, los valores éticos o morales, podemos mencionar la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, la disponibilidad al diálogo, el respeto a sí mismos y a las demás personas. Bueno, aparte de eso, los valores éticos o morales son considerados porque dependen de la libertad humana.
hoy surge con mucha fuerza la necesidad de educar en valores, de reconquistar la práctica de valores éticos. En la actualidad, ante un vacío, se está reclamando una mayor moralidad en todos los ámbitos de la vida social. Vemos que generalmente una sociedad que no se basa en los valores éticos posiblemente sea una sociedad con mucho descontrol y con muy poca justicia. Entonces les quiero hacer la siguiente pregunta a Sharon y Rebeca: ¿en qué ámbitos de la sociedad consideran que hay vacíos éticos? Ok, muchas gracias Rebeca y Sharon. Eh, Indistintamente de todos esos ámbitos que mencionaron, pues en todos los ámbitos que podamos nombrar es necesario los valores éticos. Por mencionar unos, pues podemos mencionar que en la política, en los medios de comunicación social, en las transacciones comerciales, en las empresas, en los hospitales, en el desempeño de las funciones públicas y privadas, en las universidades, en los centros de educación, en la familia, es decir, en los hogares, tenemos que vivir bajo valores éticos. En suma, la cita el Instituto Interamericano de Derechos Humanos dice que en el conjunto de nuestra sociedad, porque finalmente el aumento de la vida moral permitirá la humanización de la sociedad. Entonces vemos cómo la ética y la moral son sumamente importantes para la humanización de la sociedad, y sin ellos pues la sociedad sería básicamente un caos. Pues los valores morales, que como lo vimos, integran muchos principios que permiten el buen desarrollo social. Luego, la construcción de los principios éticos en la escuela es parte de la lucha humanista que desde siglos se libera por hacer posible el acceso de formas de humanidad que conduzcan a erradicar la violencia en todas sus manifestaciones. Es decir, vemos como en el día a día existe todavía mucha violencia, ¿verdad? Infantil hacia las mujeres. Vemos cómo entonces esta cita refleja que los principios éticos pueden erradicar eso, ¿verdad? Eso es lo que buscan. Dice que en todas sus manifestaciones, y que haga posible vivir en sociedad en donde las garantías fundamentales de la humanidad tengan vigencia, tanto en las normas jurídicas como en la vida. Ok, entrando un poco a la segunda parte de la exposición, quiero referirme un poco a la educación de estética y para la estética. Bueno, tengo esta cita del Ministerio de Educación Pública que dice que de la misma forma debemos educar en la estética para que nuestros jóvenes aprendan a gozar de una belleza natural y artística, para que sean capaces de apreciarla y valorarla, de entenderla, conocer y respetar sus raíces y experimentar sus derivaciones y combinaciones para poder así comunicarse y expresarse ellos mismos artísticamente. Entonces, tal vez Brandon se pueda referir a esta cita del Ministerio de Educación y qué piensa él de la educación de la estética y para la estética. Ok, muchas gracias Brandon. Luego, bueno, con respecto a la enseñanza de las artes, nos planteamos la necesidad de que nuestra educación logre al menos 4 grandes objetivos. Esos objetivos se ponen el Ministerio de Educación. Bueno, aquí en estos primeros 2 renglones dice que en la enseñanza de las artes, pues bueno, nosotros que somos de enseñanza de las matemáticas, ya hemos conversado que para algunos de nosotros o para todos, la matemática, aparte de ser una ciencia exacta, para muchos es un arte, ¿verdad? Entonces creo que aunque tal vez es una asignatura que es de carácter científico, digamos, en los centros de educación, porque cuando hablamos de arte, pues se nos viene a la mente artes industriales, artes plásticas, artes para el hogar, pero si nos fijamos desde la concepción de las matemáticas, podemos verla como un arte, ¿verdad? Entonces, esto
esos principios deberían de verse reflejados, o esos objetivos deberían verse reflejados también en nuestras clases, ¿por qué no? Bueno, el primero se trata de que las y los estudiantes disfruten del arte, simplemente que lo gocen. Es decir, si nosotros tomamos o pensamos que las matemáticas es un arte, quiere decir que pues deberíamos de intentar y procurar que nuestros estudiantes disfruten, ¿verdad?, del arte, que disfruten de las matemáticas y que las gocen, no que sea esa materia aburrida, difícil, que a nadie le gusta. Bueno, complementar el disfrute con la apreciación, que no es lo mismo. Apreciar, incorporar además elementos de valoración, criterios de calidad y gusto. Entonces, la matemática, ¿verdad?, o cualquier arte, la música, la pintura, es necesario apreciar el valor, ¿verdad?, de cada cosa, de una composición musical, eh, un, de una pintura, ¿verdad?, de una escultura, cualquier expresión de arte, pues, ¿por qué no intentar complementar, por ejemplo, el estudio de algún teorema, una ley o un objetivo matemático, e intentar que los estudiantes, aparte de disfrutar, logren apreciar, ¿verdad?, y formen criterios de calidad con respecto a los contenidos matemáticos. Además de disfrutar y apreciar el arte, es necesario entenderlo, comprenderlo en un doble sentido. De igual forma, ¿verdad?, es necesario que los estudiantes comprendan el arte, refiriéndonos a la matemática, refiriéndonos a cualquier otra cosa. Y el último principio, el último objetivo es que eso le permita a cada joven expresarse artísticamente, que pueda pintar, declararnos, cantarnos o escribirnos lo que quieran o necesitan decirnos o decirse. Pues bueno, no podemos cerrarnos a solo intentar que los jóvenes se expresen artísticamente de esa forma, ¿verdad?, pintando, cantando. Tal vez ellos en la matemática encuentren cómo expresarse o desahogarse, ¿verdad?, por medio de su estudio. Bueno, entrando ya por último a la educación para la ciudadanía, la educación ciudadana busca contribuir a la construcción de una sociedad democrática mediante la formación de ciudadanos y ciudadanas conscientes y responsables, capaces de participar activamente en la vida social, política y económica del país. Por lo que cuando hablamos de ciudadanía, o el Ministerio de Educación se refiere a la ciudadanía, y también, bueno, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, hacen una relación de ciudadanía directamente a la noción de educación y de democracia. Bueno, implica formar maestros y alumnos para ser ciudadanos y no súbditos. Vemos cómo entonces está implícita en la educación ciudadana esta forma de gobierno, ¿verdad?, la democracia, y pues tan importante que es para la soberanía de nuestro país. Pero bueno, si hablamos de ciudadanía, deberíamos tener claro qué es un ciudadano. Un ciudadano es aquel que se siente libre, pertenece a una comunidad de iguales, busca voluntariamente opinar, proponer y decidir sobre asuntos de interés común que sean razonables y posibles para todos los integrantes de la comunidad política. Tal vez Ariana nos quiera mencionar que para ella qué es ser ciudadano y cómo lo ejerce en su día a día, su ciudadanía. Ok, muchas gracias, Ariana. Bueno, el término ciudadanía, según el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, tiene varios sentidos. Podemos ver o hablar de la ciudadanía como una condición jurídica, que pues la ciudadanía es una condición política que adquirimos al cumplir la mayoría de edad y que nos habilita para inscribirnos en el registro electoral, ¿verdad?, y poder sufragar. Luego, la ciudadanía como un derecho y una responsabilidad, ¿verdad? Al ser ciudadano adquirimos derechos y responsabilidades de participar en el ejercicio del poder. Somos responsables de nuestras acciones. Y la ciudadanía como convivencia con otros. Somos ciudadanos en un espacio de convivencia con los otros, a los que consideramos como iguales en derechos. Entonces esas son las tres
sentidos que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos le da al término ciudadanía. Por último, bueno, no traigo una frase, sino que traigo aspectos que comprenden la educación ciudadana. Es decir, nosotros desde la educación matemática, pues deberíamos intentar comprender la educación ciudadana. Pues bueno, ¿qué aspectos deberían intervenir? Pues el desarrollo de la autoestima y la estima por el otro, el conocimiento, el respeto y defensa de los derechos humanos, así como el cumplimiento de responsabilidades, el derecho de autonomía, el pensamiento crítico de la persona, el desarrollo de actitudes y valores como la libertad, la tolerancia, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la honradez y otros. Y el desarrollo de la capacidad para decidir y participar en asuntos de interés general. Entonces, ya para finalizar, tal vez Tatiana pueda referirse a estos aspectos y decirnos cuál cree que es el que presenta o se puede ver como un mayor reto por desarrollar en nuestra educación matemática o la educación que vamos a desarrollar como docentes. Ok, muchas gracias Tatiana. Y eso sería, muchas gracias por su atención. Les presento la lista de referencias.